Ya para el 2017, pues obviamente era insuficiente, las sillas ya no las podíamos acomodar, el parqueo tampoco, y tuvimos que buscar otro local que es en el que actualmente estamos, pero no lo alquilamos totalmente, sino que fue una parte la que logramos alquilar por cuestiones de finanzas, ¿no? Y logramos trasladarnos en abril del 2017 y empezar a hacer todos los trabajos, todos los arreglos, y para la gloria del Señor, desde ese año hemos permanecido en este lugar y hemos crecido. Todos los años se agregan entre 100 a 120 personas nuevas a la congregación. Algunos también que en su momento empezaron, obviamente hubo algún tipo de enfriamiento, se retiraron, pero han regresado. Incluso hemos visto que después de la pandemia tuvimos una gran sorpresa de parte del Señor, que el crecimiento ha sido indetenible, y eso lo hemos predicado. Todo ser vivo se reproduce. Cuando un organismo obviamente está lleno de vida, ese organismo obviamente se expande, crece, y yo creo que eso es lo que nos ha pasado a nosotros. La iglesia ha sido reconocida también aquí en Tegucigalpa por la palabra, porque fuimos enviados con ese legado, somos prosperados por la palabra. Nos hemos dedicado a eso, nos hemos dedicado a no detenernos, ni en la pandemia nos detuvimos, estuvimos siempre manejando las enseñanzas, los temas familiares, los temas devocionales y los temas escatológicos, entre los que manejamos dentro de la congregación. Podemos hablar un poquito también acerca de lo que han sido los cultos de intercesión, que obviamente ha sido una gran bendición ver ahora los cultos de intercesión como los teníamos antes. Hemos también visto ahí el respaldo del Señor, no solamente por un respaldo del cielo, sino también por la sed del pueblo, de no solamente venir a adorar, venir a hacer un culto, venir a hacer fiesta, sino que también un culto que dedicamos específicamente a pedir para que el Señor pueda enviar su respuesta. Y hemos visto milagros a lo largo de 10 años, hermanos que han sido sanados de cáncer, familias enteras restauradas donde tal vez solo venía el esposo, pero luego viene ahora su esposa y sus hijos, o al revés, venía solo la esposa y ahora vemos toda la familia, incluso están sirviendo, algunos son coordinadores de los equipos, y ha sido para nosotros una gran bendición el poder ver a lo largo de estos años cómo el Señor cumple su palabra, saber de que fuimos enviados con un propósito, porque aquí había un rebaño, porque aquí habían almas necesitadas. Obviamente hicimos caso a ese llamado y las almas el Señor las ha traído a la manera de Noé, cuando el Señor le dijo: haz un arca, porque va a venir un juicio, va a llover, haz un arca. Noé se dedicó a hacerla, a construirla, y al final el Señor le dijo: vas a tener que escoger 7 parejas de animales puros y una de impuros, y al final de una manera milagrosa pudieron entrar todas esas especies al arca. Así hemos visto la mano del Señor en la iglesia. Nosotros solo obedecemos a lo que el Señor ha dicho, y Él se ha encargado de traer las almas, las familias, para que sean restauradas en esta casa. ¿Cuál es la historia de Ebenezer Osana? Bueno, una historia de fe, de esperanza, de dolor también, porque en todo lo que ha pasado en esta congregación, nosotros hemos podido ver la mano del Señor. Fíjense que cuando estábamos en Bambino, tuvimos la visita del apóstol Germán, y el apóstol nos dio una bendición muy grata, porque estábamos cumpliendo un aniversario, y recuerdo que él nos expresó de que el Señor iba a hacer cosas más grandes, y empezó a hacerlo. Bueno, se llenó esa bodega, el Señor le revela a nuestro pastor Gustavo que ya no cabíamos, hermanos, y había que buscar un lugar más amplio. Nos trasladamos a la entrada de la Colonia 21,
donde estamos actualmente y mirábamos grande el salón. ¿Saben qué es lo interesante de todo? Que Dios empezó a mandar las personas de nuevo. Lógicamente ya en estos años han empezado a ver las redes sociales, empezó a moverse más nuestra presencia en Tegucigalpa. Luego vino la pandemia y fue un tiempo bien duro también, porque durante la pandemia lógicamente todo estaba cerrado y lo único que les puedo decir que nuestros pastores se movieron con mucha fe, con mucha fe. Hay algo que tiene de verdad este ministerio es del Señor. Dios es el dueño de este ministerio. Nuestro pastor cuando va a predicar, él dice, fíjense que yo traía un tema, pero como el Señor es el dueño de esta casa, me cambió el tema y así se maneja esta congregación. Bueno, el crecimiento de la congregación ha sido algo hermoso, ¿verdad? Es como cuando el Señor esparce su semilla y como congregación empezamos a alimentarnos y hay una multiplicación. Podemos decir que hay una multiplicación tan hermosa que hasta el día de hoy, como cuando yo vine a la congregación, creo yo que habían unas 80 personas y hasta el día de hoy, para la gloria del Señor, más que todo, como nos ha enseñado nuestro pastor, ha ido creciendo y sé que va a ir creciendo aún más porque Dios tiene preparado un crecimiento sobre sus iglesias, tanto este ministerio como sabemos que muchos ministerios que forman parte de los ministerios de Ebenecer. No cabe duda de que en el ministerio, ¿verdad? Y a pesar de que teníamos un corto tiempo de estar aquí trabajando en la iglesia, nosotros nos hemos visto hemos visto el mover y la mano de Dios, ¿verdad? Que como el exponer la palabra tal y como está escrita, el buscar de parte de Dios la revelación de la palabra, ¿verdad? El buscar lo que es la voluntad de Dios y sobre todo, ¿verdad? Tener la cobertura, como dice la Biblia, que el que habita al abrigo del Altísimo, ¿verdad? Que no es simplemente un tema religioso. Hemos visto, ¿verdad? Cómo, ¿verdad? A medida que Dios nos ha ido bendiciendo, que Dios, ¿verdad? Nos ha ido prosperando, ¿verdad? Y esa prosperidad, de acuerdo a lo que dice la palabra, ¿verdad? Prosperidad espiritual, prosperidad emocional y prosperidad material, ¿verdad? De cómo el mismo vivir y el mismo testimonio de las personas ha ido haciendo, ¿verdad? Además de las actividades de los discipulados, de las obras externas, de la impartición de las doctrinas, hemos ido viendo cómo Dios ha ido añadiendo al ministerio, ¿verdad? La iglesia, ¿verdad? Cómo se han ido acercando personas con necesidad, ¿verdad? Y nosotros podemos valorar hoy que si efectivamente esas personas se han quedado es porque Dios a través del ministerio ha suplido esa necesidad, ¿verdad? Evidentemente que ha sido todo un proceso, ¿verdad? Que del 2017 hemos visto cómo Dios, ¿verdad? Ha ido trayendo personas porque, y no solamente de aquí, de las zonas o de las colonias aledañas al templo, sino también de muchas ciudades, porque nosotros venimos de muchos sectores de la ciudad, ¿verdad? A escuchar lo que Dios nos está hablando a nosotros como ministerio. Una experiencia más como Iglesia de Cristo de Ebenecer Osana aquí en estos 10 años de ministerio donde Dios nos ha permitido pastorear a toda una congregación sabiendo y reconociendo que las almas no nos pertenecen a nosotros, sino que son las almas de Cristo. Pero tenemos una asignación. Recuerdo unas palabras de mi pastora, mi madre espiritual, pastora Ninosca, que me dijo, recuerdo bien cada una de esas palabras y la atesoré en mi corazón y hay cosas, me dijo, que no las vas a entender hoy, pero con el tiempo las vas a lograr entender. Y otra cosa que ella me dijo, vas a cosechar lo que como oveja sembraste, lo vas a cosechar como pastora. Y estos 10 años hemos podido ver como aquella palabra que dice en el Salmo,
que los ministros van sembrando la semilla con lloro, pero con lágrimas, van sembrando la preciosa semilla porque cuesta. El primer año es un año muy difícil, donde el ministro va depositando cada semilla, sembrando con lágrimas, pero algo hermoso, y esa es la esperanza que nosotros tenemos como ministro, que nuestra cosecha va a ser de regocijo, de alegría. Sabemos que es Dios el que da el crecimiento, no es por nuestro esfuerzo, sino que es Dios quien da el crecimiento. Pero podemos ver cómo Dios nos ha permitido ver con nuestros ojos naturales y también los espirituales cómo esta iglesia ha ido creciendo, cómo Él ha dado esa multiplicación. Es por la palabra, porque la palabra nos hace prosperar nuestro alma, cuerpo y espíritu. Y hemos podido en este año del que se ha proclamado año de recompensa, de cosecha, de recibir aquella recompensa de acuerdo a cómo fueron nuestras obras. Y así como cada uno de los servidores que ha dado su mejor esfuerzo, que ha dado sacrificio, que ha puesto empeño en trabajar juntamente con nosotros como pastores en estos 10 años reconocemos cada uno del esfuerzo que ha hecho cada servidor. Lo bendecimos, declaramos palabra de bendición para cada familia que conocimos llegando aquí. Recuerdo, conocimos hermanas que estaban embarazadas, otras que crecieron sus niños y hemos visto el crecimiento en la danza, en doncellas, aquella camada de niñas, y Dios me permitió juntamente con mi hija Catherine, recuerdo que solo 3 danzábamos. Recuerdo que danzaba mi hija Catherine, una hermana Daniela y yo, y las 3 iniciamos y dijimos, pero no hay nadie más de danza, pero si nosotros no arrancamos con la danza, nos van a seguir, así como iniciamos, y vemos aquella camada de niñas chiquititas que ahora son adolescentes en estos 10 años, han tenido un crecimiento, jóvenes, varones, mujeres, doncellas, y también recuerdo que inicié Danza Miriam. Recuerdo cuando estábamos a 4 meses de ser enviados aquí a la ciudad de Tegucigalpa, que la pastora Ninoska me dijo, tenés que meterte a Miriam, a Danza Miriam. Y yo quedé como, ¿y qué hago? ¿Y cómo? Solo quedan 4 meses para ser ya enviados a Tegucigalpa, y después ¿cómo voy a venir a los ensayos? Y recuerdo que me iba con mis hijos en bus, porque mi esposo estaba trabajando, y el anhelo que Dios puso, el querer como el hacer en mi corazón, de querer en esos 4 meses enfocarme a aprender rutinas. Y recuerdo que con mis hijos venía, el pequeño tenía 5 años y lo traía caminando de donde nos dejaba la parada del bus, y ese esfuerzo Dios lo está recompensando ahora. Podemos ver la recompensa maravillosa de parte de Dios. Y logré aprender en 4 meses algunas rutinas, no todas, pero me preparé en ese aspecto. Y cada vez que la pastora hacía ejército de mujeres, ahí estaba pendiente yo, y aprendí de ese legado de parte de ella, que Dios había puesto en ella como un legado, la palabra, la danza, y el Señor nos trajo acá. Y recuerdo con Danza Miriam, iniciamos con 3 de Danza Miriam y hacíamos la misma rutina, el mismo paso, pero Dios nos ha bendecido, y ahora, para la gloria de Dios, tenemos 24 hermanas de Danza Miriam que estamos ahí danzando cada culto en la presencia del Señor. Y tomé el pandero. Recuerdo que Danza Miriam no teníamos pandero, pero vino esa palabra
que dice que Miriam, hermana de Aarón, tomando su pandero salió a danzar en la presencia del Señor y todas las demás la seguían. Entonces yo dije, el pandero, la danza Miriam aquí en Tegucigalpa, dije yo, vamos a danzar y vamos a tener un pandero en nuestras manos. Y el pandero representa un arma poderosa también, un instrumento de guerra, porque el enemigo es ahuyentado por la presencia del Señor primeramente, y también es ahuyentado cuando nosotros como hijas de Dios alabamos el nombre de Cristo, se rompen cadenas, ataduras son quebrantadas y tomamos nuestro pandero en nuestra mano como ese instrumento de guerra. Hacemos retroceder al enemigo con nuestra alabanza, con nuestra danza y con nuestro pandero en nuestras manos. Mis amados, Dios los bendiga. Estamos aquí con todo el equipo, aquí en Osana, la Iglesia de Cristo de Benecer en Tegucigalpa, recordando un poquitito de lo que sucedió ya de hace más de 10 años. Recuerdo que te conocí a su pastor, sobre todo había una unción primeramente de alabanza para poder dirigir los cultos, hay una gracia especial. Y les voy a contar la verdad. Estando en un culto, yo quería que uno de los ancianos ministrara la Santa Cena. Yo le dije, Señor, dime por favor, y buscaba, tal vez mis ojos no son muy buenos, y no encontré a nadie. Entonces, Señor, ¿a quién pongo para no hacerlo todo yo? Y recuerdo que volteando estaba el hoy pastor Gustavo Padilla, su pastor Gustavo Padilla. Y entonces, ¿para qué buscas? Si ahí está, me dijo el Señor en mi corazón. Entonces subí y me la acerqué, lo llamé aparte, siguieron cantando, le dije, te toca ministrar la Santa Cena, ¿estás listo? Claro, me dijo. Y ahí fue donde comenzó, ¿verdad? Que ya lo pude ver ministrar con libertad, con gracia, con conocimiento. Y entonces eso me llamó la atención, que aparte de la gracia que tenía para cantar la alabanza, tenía esa gracia pastoral. Así que entre las anécdotas que les quiero contar, ¿verdad? Esa es una de ellas. Y luego ya lo pusimos a predicar en algunas oportunidades. Pudimos ver que había un llamado, y cuando tuvimos la oportunidad de abrir aquí en Tegucigalpa una iglesia más, hablamos con ellos, y tal vez esto no lo saben ustedes, pero su pastora, la que hoy va, pero de frente, con todo el ejército de mujeres a la carga, la que toca creo que predicar en estos días, me dijo, ay hermano, ay pastor, a mí no me envíe, es que yo no estoy preparada, yo soy muy tímida, no, yo no voy a poder. Y miren la hora, toda la gracia que Dios ha depositado. Así que como el apóstol de la misión aquí en Honduras y como pastor de su pastor, Gustavo Padilla, les quería contar esas anécdotas. Siempre en la salida de Gustavo yo sabía que estaba, pero de que hoy es su pastora, recuerdo que tenía temor y miedo. Ustedes la ven ahora con tanta libertad. Hay que sacar el potencial que tenemos dentro, y gracias a Dios tuve la oportunidad de meter mi mano magisterial y ver en el corazón de su pastor que había un corazón de ministro ahí, y por eso ya tienen 10 años de tenerlo aquí edificando la Iglesia de Cristo. Le mando un abrazo, que Dios lo guarde, que Dios lo bendiga, y un feliz aniversario. Bendiciones. Como equipo Buen Samaritano, en el año 2016 participamos de una obra evangelística que nuestros pastores organizaron en el Parque Central, donde nosotros pudimos hacer la vacunación contra la influenza estacional a la población del Distrito Central. Pudimos dar también ropa y dimos tratados evangelísticos para toda la población que estaba alrededor en el Parque Central. Le damos gracias a Dios porque fue una actividad muy importante, porque pudimos hacer una obra integral a través del equipo. Nosotros como ministerio, creo que nosotros tenemos una proyección, ¿verdad?, en cumplimiento del llamamiento que Dios ha hecho, ¿verdad?, a nuestros pastores, y que también lo ha hecho de manera individual. Desde el año 2014 comenzaron a realizarse obras externas del equipo del Buen Samaritano,
El equipo del Buen Samaritano que tiene como función, entre otras, ¿verdad? El llevar a cabo las obras externas. Allá por el año 2016, ¿verdad? Finales de mayo, en este momento no preciso el día, pero sí un sábado, creo que fue a mediados de mayo del año 2016, Dios nos dio una oportunidad maravillosa, ¿verdad? Un privilegio, ¿verdad? Que sí lo debemos de considerar de parte de Dios, y es que tuvimos la oportunidad de llevar sanidad, ¿verdad? Y llevar medicina de parte de Dios ahí en el Parque Central o en la Plaza Central de Tegucigalpa. Concurrió una gran cantidad de personas y sobre todo, ¿verdad? Como iglesia tuvimos la oportunidad de ir a alabar y adorar al Señor, ¿verdad? Y llevar el Evangelio, así como Jesucristo anduvo haciendo bienes y sanando a todos en el pueblo, así tuvimos la oportunidad nosotros en ese año 2016, ¿verdad? Y cuando miro las fotografías, ¿verdad? Veo cómo Dios ha sido fiel y nos abrió esa puerta como nos ha ido abriendo otras puertas. Bueno, cuando un tiempo de evangelismo en el Parque Central, yo nunca había estado en un tiempo de evangelismo, ¿verdad? Porque para mí, yo digo, a pesar de que yo había aceptado al Señor en otra congregación, fue una experiencia hermosa el poder ver que habían almas que aceptaron al Señor. Dice su palabra que cuando un pecador se arrepiente, hay fiestas en los cielos. Y creo yo que fue algo que fue, digamos, algo hermoso, expectante para muchos, ¿verdad? Porque, bueno, por lo menos para mí fue algo que yo nunca lo había experimentado. Gracias a Dios experimenté eso y sé que para la gloria del Señor aún vienen cosas mayores. Hubo esa vez una campaña del Buen Samaritano. También hubo una vacunación, porque siempre se ha inculcado eso en la congregación, ¿verdad? El poder ayudar a los demás, primeramente con los de casa, como nos dice nuestro pastor, y después para también ayudar a las demás personas que tengan necesidad, tanto en lo espiritual como en lo material. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saluda Paula de Luna de Benecer, San Pedro Sula, Honduras. Y bueno, para mí es un privilegio estar aquí en esta casa tan hermosa de Benecer Osana, Tegucigalpa, otra familia más y especial que siempre nos acoge con sus brazos abiertos. Y bueno, yo conocí a los pastores desde hace muchos años atrás. Me recuerdo cuando el pastor Gustavo Padilla llegó a la alabanza allá en Benecer, San Pedro Sula, a hacer audición, ingresó, como él tocaba guitarra al inicio, ¿verdad? Y veíamos cómo poco a poco el Señor lo iba habilitando, lo iba llevando, un gran compañero, un gran amigo, siempre para mí en lo personal, alguien que admiro mucho, que quiero muchísimo a él. A la pastora Jessica también, recordándola cuando éramos compañeros ahí en la alabanza y compartimos momentos especiales. Pero vino el tiempo en el que el Señor tenía que cumplir un llamado especial para ellos y se vinieron para acá a Tegucigalpa. Y pues qué bendición, qué alegría verlos crecer. Felicidades por estos 10 años que el Señor les ha dado en este lugar. Somos bendecidos de esta casa y somos también dichosos de poder compartir esta enorme bendición. Nos gozamos, nos alegramos de lo que Dios está haciendo en esta casa con sus pastores, y pues seguirles deseando que esas promesas del Señor sigan avanzando, se sigan cumpliendo, que vayamos de gloria en gloria y bueno, celebrando por mínimo otros 10 años más. Que Dios me los bendiga y bueno, esperamos vernos siempre aquí año con año celebrando estas fiestas, porque son en agradecimiento al Señor por lo que Él hace y por cómo usa a sus siervos en esta tierra. Que Dios me los bendiga. Un abrazo.